Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo hacer un bolsillo de ojal. Este bolsillo también es llamado bolsillo ribeteado, bolsillo de sastre o bolsillo con vista, depende del lugar de donde seáis. Este normalmente suele estar en chaquetas, en fracs, algunos pantalones de vestir o incluso sudaderas. Dependiendo del tamaño y del tipo de solapa que hagáis, se usará para una cosa u otra. Sin más, os dejo con el tutorial. Empezaremos por ver cómo se traza lo que es la apertura de nuestro bolsillo. Este bolsillo necesita una apertura para que nosotros podamos meter la mano en él, ya que va integrado en la pieza. Es un bolsillo que va escondido hacia adentro, por la parte exterior no se ve. Y esta parte será donde nos salga la solapa. Muy bien, lo primero será marcar una línea en horizontal. Esta línea, según la medida de la pieza o de la persona que lo vaya a usar, puede ir de entre 8 centímetros a unos 16. Todo depende, como os he dicho, de la pieza o de la persona. Lo siguiente será marcar lo que es nuestra profundidad de apertura. Esta profundidad de apertura corresponderá también al ancho de nuestra solapa. En este caso es una solapa simple, que es la parte que se ve del bolsillo. Si queréis hacer algún otro tipo de solapa o queréis hacer dos, esta medida tendréis que dividirla y adecuarla a la forma de la solapa que vayáis a trazar. En este caso, como ya os he dicho, va a ser simple. Por lo tanto, no hay que hacer demasiada modificación en cuanto a esto. Lo siguiente será tomar la medida. Para hacer la apertura, y para todas se suele hacer igual, a menos que sea alguna modificación extraña, si es cuadrada son una o son dos, se toma la mitad del ancho que le hemos puesto. Una vez tengamos la mitad de ese ancho, vamos a tomar desde las partes más estrechas 1 centímetro y lo marcaremos en la línea que tenemos a la mitad de nuestro recorrido. Marcaremos en un lado y marcaremos en otro, y a partir de ahí trazaremos unas líneas que nos formarán un triángulo. Esta será la forma de nuestra apertura. Yo la he trazado primero en papel para que sea más fácil, y ahora esta forma la tendríamos que traspasar a lo que sería nuestra entretela. Como ya veis aquí, está pasada a la entretela de lo que es el forro de nuestro bolsillo. Y tengo también entretelado lo que sería la parte de nuestro género, la parte exterior de nuestra prenda. Como podéis ver también, solamente lo tengo marcado en lo que es la parte del bolsillo. ¿Por qué? Yo ahora haré coincidir las dos entretelas y marcarlo detrás me parecía una pérdida de tiempo. Lo que haremos a continuación será coserlo. Hay muchos sitios en los que se cose solamente las dos partes largas. Yo os recomiendo que hagáis toda la forma que hemos hecho antes de este rectángulo cosiendo, siempre a una puntada pequeña. Si queréis en los picos la hacéis más cortita, que incluso os irá mejor, pero que lo hagáis siempre entero, ya que después, dependiendo del tipo de tela que sea, estos picos que nosotros cortaremos tenemos que hacer que vayan hacia adentro, y no será muy difícil hacerlo si los picos se mueven o la tela se mueve. Por lo tanto, os recomiendo que sobre todo lo hagáis entero. Como habéis visto, no he empezado por una esquina, sino he empezado un poquito más hacia adelante. Esto es porque en la parte de la esquina nosotros después vamos a cortar, y si este cacho tiene demasiada costura, nos puede hacer un feo. Como estáis viendo, en cada esquina he ido pivotando, clavando la aguja hasta abajo y después girando nuestra tela. Una vez cosido, vamos a pasar a cortar. Cortaremos esta línea recta hasta llegar a la punta de los triángulos y después cortaremos los lados de los mismos hasta llegar a 2 o 3 milímetros antes de la costura. Tened mucho cuidado de no cortar esta costura, porque si hacéis eso vais a tener que volver a marcar más para afuera para poder hacer de nuevo la forma.
Como estáis viendo, yo aquí estoy cortando con la parte de atrás de la tijera. Esto no se debe hacer. Yo os recomiendo que lo hagáis con un abrojales o con la punta de la tijera. En este caso yo no podía hacerlo porque mi tijera de cortar hilos le falta un poco de filo y las telas eran bastante rígidas para cortarla. Pero os recomiendo sobre todo que lo hagáis con la puntita de la tijera. Es muchísimo más fácil. Una vez tenemos esto cortado, vamos a tomar lo que es nuestras telas y le vamos a dar la vuelta. Tened en cuenta que nosotros toda esta operación que hemos hecho de costura la hemos hecho sobre el derecho de nuestra tela de la prenda, con el derecho del bolsillo al revés, para poder así darle la vuelta y cuando esté hacia el otro lado nos quede el derecho del bolsillo hacia el frente y nos queden el trasero de la tela y el trasero de la tela del bolsillo enfrentados. Tened esto muy en cuenta antes de poneros a cortar, que lo hayáis hecho bien. Ahora seguidamente lo que haremos será irlo sacando con paciencia y acabar por plancharlo. Si queréis lo podéis hilvanar, si veis que os es más fácil, porque a veces cuesta un poquito en las esquinas hacerlo. Ahora vamos a asegurar lo que es nuestro bolsillo. Yo en este caso, en la parte de arriba por donde nosotros metemos la mano, que es donde tengo la mano ahora puesta, ¿veis? Os abro la solapa, en esa parte donde está el dedo puesto, no le voy a hacer ningún pespunte. Vosotros, si queréis, podéis hacer los 4 partes de lo que es nuestro rectángulo. Yo en este caso, por estética, he decidido hacer solamente lo que son las partes cortas y la parte de abajo, ya que cuando nosotros montemos nuestro bolsillo, lo que es la parte larga de abajo nos queda separado de la solapa y por lo tanto nos queda algo feo. Si vosotros no quisierais hacerle ningún tipo de costura por fuera que se viera con la máquina de coser, sencillamente tenéis que cogerlo a mano con puntada invisible, lo que es la parte de abajo de la solapa y la parte donde se une con la tela exterior, que es donde estaba pasando ahora mismo el pie de la máquina. O también podéis hacerlo así, hecho a 3 bandas, como vosotros queráis y como lo veáis mejor estéticamente. Ya casi tenemos terminado lo que es nuestro bolsillo. Ahora sencillamente tendríamos que doblar hacia arriba para tener todo el recorrido del bolsillo y hacer una costura en forma de go, ya que la parte de abajo ya está hecha por el mismo doblez de la tela. Es muy importante recoger bien nuestra tela antes de empezar a coser, porque no queremos que ninguna costura de las que hagamos en el forro del bolsillo nos afecte a lo que sería el exterior de nuestra pieza. Para empezar a coser, empezaremos a coser por lo que sería el lado izquierdo de nuestro bolsillo. Como siempre, remataremos bien al final y vamos a coser en línea recta, como es este caso porque va a ser un bolsillo recto, poco a poco hacia arriba y pasaremos por encima de ese triángulo. Pasaremos a un par de milímetros de lo que sería la costura que habíamos hecho antes para no tener problema. Llegaremos hasta el final del triángulo y ahí clavaremos la aguja para poder pivotar. Lo que es la costura de la parte de arriba también la haremos a una distancia de pie de pata. Esta distancia suele ser unos 0,5 más o menos, depende del ancho que tenga vuestra pata de la máquina. Y ahora en la otra esquina haremos lo mismo, clavaremos aguja, pivotaremos, colocaremos bien la tela y pasaremos por encima de nuestro triángulo a un par o 3 de milímetros como mucho. Y de ahí seguiremos hacia abajo para acabar lo que es la costura de nuestro bolsillo. Ya tenemos nuestro bolsillo terminado. Como podéis ver, en el exterior solo se ven esas 3 costuras y nosotros podemos meter perfectamente la mano y que nos quede el bolsillito bien cerrado. En caso de que vosotros no lo quisierais hacer cuadrado, se puede hacer todo el mismo procedimiento y cuando lo vayáis a hacer, lo que es la parte de abajo, vosotros le dais la forma que queráis. Es una de las formas más fáciles de hacer este tipo de bolsillo. Eso siempre os lo dejo a vuestra elección.
Yo os recomiendo que probéis primero de hacer este bolsillo de forma cuadrada y después vayáis probando a hacerle otras formas, porque es bastante complicado empezar primero con formas redondas y demás, como podría tener por ejemplo una sudadera. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, compartid el vídeo y suscribíos al canal, campanita incluida. Y no olvidéis seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram. Allí podréis decidir cuál será el próximo tutorial mediante las votaciones. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!